Bueno, sí, aquí estamos de regreso conversando con un especialista, un médico, don Ernesto Rodríguez. Él fue director del hospital más importante de las 14 provincias del Cibao, José María Cabral Ibáez. Y ahora pues él le va a decir a ustedes en breve dónde tiene su consultorio, dónde él está prestando servicio diariamente. Pero yo quiero preguntarle, doctor, y usted incluso habló brevemente de mi pregunta que la tengo hace rato. Y antes de esa pregunta, yo quisiera que usted me diga, para esa muchacha de barrio, de patio, que sale embarazada, que pare, que no va ni a consulta siquiera, usted sabe que hay miles de casos así, usted lo sabe, igual que yo. Para obtener ese ácido fólico necesario y garantizar el producto, si no tiene ni sabe lo que es, cómo se llama la pastilla o la cosa, ¿en qué producto puede en el ventorrillo o la esquina suplantar ese ácido fólico? Sí, primero tenemos que ver diferentes etapas. Sí. Aquella que se quiere casar o quiere tener un hijo, que se está planificando para eso. Una, que aparte del tema del ácido fólico, también hay una madre que, por ejemplo, tenga déficit de yodo, también se manifiesta también con alteraciones en el embarazo. Es decir, hay otras vitaminas o otros minerales. El caso, por ejemplo, si tenemos déficit de vitamina, la vitamina D, por ejemplo, si hay un embarazo, por ende, hay una disminución de lo que tiene que ver en la formación ósea del feto. Es decir, antes de usted embarazarse, en la etapa preconcepcional, debe hacerse un chequeo, es lo ideal. Y una parte importante también, hacerse análisis importantes que vayan para saber si es diabética, el peso también. Cuando hablamos del peso, se hace el cálculo de lo que es el índice de masa corporal. Cuando hablamos de eso, del índice de masa corporal, tiene que ver en cuanto al peso y la talla, el tamaño. Lo ideal es que una paciente esté alrededor de los 20 a 25 en el límite para el peso ideal. Porque cuando tenemos un índice de masa corporal, por ejemplo, una paciente por encima de 30, cuando ya hablamos de sobrepeso y que viene lo que es la parte de la obesidad, hay mayor riesgo de lo que es hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo. Y una de las principales, o la principal causa de muerte en este país es la hipertensión inducida por el embarazo. Y precisamente el tema de la preeclampsia es un tema también que es... En el campo le dicen frenesí. Y que prácticamente es o está presente en nuestra sociedad. Entonces, el factor genético, el factor nutricional, el sobrepeso también afecta en gran medida y por ende conlleva muchas veces a patologías que puedan entonces dar al traste tanto con la vida de la madre como del bebé. El caso, por ejemplo, la alimentación, una alimentación nutritiva, siempre el uso de vitamina C, por ejemplo, tenemos comer naranja, el brócoli y todas esas cosas sencillas, te pueden ayudar muchas veces a tener un déficit en el mismo embarazo. Cuando tenemos el caso de déficit de vitamina C, por ejemplo, hay riesgo también de que no se produzca o no se pueda concebir muchas veces un embarazo. Cuando hay también disminución de vitamina C, hay mayor riesgo de que se produzca lo que es la rotura prematura de membrana. La membrana que recubre ese bebé se puede romper. También hay riesgo de infecciones, es decir, aumenta mucho veces más lo que es una sepsis en el embarazo. Por eso el déficit de vitamina, es decir, la alimentación. Y muchas veces no hay que hacer grandes inversiones, sino saber obtener los nutrientes adecuados con la misma alimentación que tenemos. El caso, por ejemplo, muchos países, como por ejemplo, si hay déficit de vitamina A, propongo un ejemplo, países como el caso en África, cuando hay ese déficit muchas veces y no se produce, como el caso de ellos que tienen la incapacidad muchas veces para conseguir algunos alimentos que puedan favorecerlo, te trae problemas oculares serios. Y muchas jóvenes hoy en día que usan muchas veces el retinol como parte a base de vitamina A, en el caso del acné vulgar, para la parte facial, la belleza. Ojo, mucho cuidado, debe hacerse una prueba de embarazo previo siempre. ¿Por qué? Porque ese exceso de medicación también puede dar el traste con malformación en el bebé. Oye, una alteración de lo que es... ¿tanto que bebe uno de eso? Te trae alteraciones a nivel cardíaco, principalmente alteraciones ya a nivel a nivel ductal y otros tipos de malformaciones también fetales, etcétera. Por ende, tiene que tener por lo menos un conocimiento básico de muchos nutrientes.
en los nutrientes que está la base del buen desarrollo de un buen embarazo. Y precisamente el tema de la preeclampsia se asocia mucho con esos factores dietéticos. Cuando hablamos, por ejemplo, un aumento de la grasa, un aumento de la sal, etcétera, aumenta el riesgo precisamente de que esa madre pueda tener un mayor entonces índice de que pueda, o una mayor probabilidad de que pueda desarrollar un trastorno hipertensivo como la preeclampsia. Hoy en ¿Pero qué día, no debe hacer, doctor, entonces? ¿Qué no debe hacer una embarazada que tiene alto riesgo? no, el tema es, mira, cuando hablamos ya del embarazo de alto riesgo, el del 20 a 30% de las embarazadas es la que se pueden complicar y conlleva un 70-80% de la mortalidad. Es decir, lo que quiero explicar con eso es que tienen que tener entonces un mejor control. Muchas veces, tal vez desde el punto de vista genético, es impredecible que pueda tener problemas, pero hay controles en los chequeos prenatales. Es decir, los chequeos prenatales adecuados y oportunos disminuyen la mortalidad. Y en nuestro país, el 98% de la asistencia que va a los hospitales y a la clínica está dado por especialistas. Y déjeme decirle que el 80% de la mortalidad, tanto materna como neonatal, son prevenibles. Es decir, juega un rol importante la parte social y juega un rol importante también la parte médica. Si una persona, Recuérdate, una Blea, que mujer, yo no hice mi pregunta. Sí, una mujer embarazada, sí, rompe fuente. Ustedes, como médico especialista, si no tiene el tiempo de nacer, ¿pueden resolver eso o detener eso que llaman como rompen fuente, que ya es que va para afuera? Mira, el tema, ¿Cómo es eso? Cuando hablamos de la rotura prematura de membrana, primero establecer la edad gestacional. Cuando hablamos de la edad gestacional, es la semana que tiene de embarazo. No es lo mismo, por ejemplo, que rompa una fuente, como le llaman, la rotura de membrana, alrededor de las 36 semanas, que sea a las 24 semanas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tenemos una rotura prematura de membrana alrededor de las 28 semanas, entre las 28 y 32 semanas de edad gestacional, y no está la paciente en labor de parto, es decir, que no tiene contracción y todo lo demás, y hacemos el seguimiento con lo que es el Doppler fetal para ver cómo está la parte hemodinámica del bebé y todo lo demás, importante que la inductora de la madurez pulmonar, siempre, y su chequeo también a la madre, analíticas, como el caso del mismo hemograma, lo que le llaman también la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, para buscar datos que tengan que relacionarse con datos de infección. Y también, además, muy importante es también cómo será el seguimiento de tanto. O sea, se puede salvar la criatura. Depende del seguimiento, depende también las condiciones de que no genere el tema de las contracciones uterinas. Ahí me ha tocado muchos casos de que hemos tenido desde las 18, 19 semanas de edad gestacional y lo hemos llevado hasta las 32 semanas y hemos tenido buenos resultados. Ahora, el seguimiento es día a día prácticamente. Tiene que estar por los interno. riesgos, es decir, y si no está directamente en la parte hospitalizada, tiene que estar en los controles desde la misma casa, con reposo absoluto. Y muchas veces el seguimiento, porque también, ojo, y es un dato importante, una paciente que sea obesa, que tenga rotura de membrana, que también tenga el estado en una cama constantemente, mucho ojo de que te haga un tromboembolismo también. Es decir, un tromboembolismo. Cuando hablamos de un tromboembolismo, los riesgos que eso te puede conllevar, el encamamiento, es que muchas veces te vaya un trombo en la parte pulmonar y te pueda producir hasta la muerte. Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Es complicado, Entonces, doctor. por eso el seguimiento es muy de cerca con su caso. Sintetizando yo una serie de preguntas que me han salido varias, incluso gracias a José de la Rosa en Puerto Rico, quien le felicita a usted, un televidente ya, seguidor del programa. Pero sintetizando, ¿cuándo se considera prematuro el producto? Y a partir de ese momento, ¿cuáles son el tratamiento a seguir? Preguntan. Mira, ya cuando hablamos de un embarazo a término, es entre las 37 a 42 semanas de edad gestacional. Ahora, lo ideal es que el nacimiento se produzca alrededor de las 39 semanas en adelante. ¿Por qué? A pesar de que se habla de embarazo de término por encima ya de la 37, hay una parte que tiene importante en el desarrollo a nivel cerebral, que precisamente hay una correlación con la parte pulmonar y que muchas veces esos bebés antes de las 39 semanas de edad gestacional te puede ser
un problema respiratorio. Y cuando hablamos del tema respiratorio, precisamente, está desde la taquinea transitoria de recién nacido, que se puede dar efectivamente, pero también puede venir un distrés respiratorio por la falta de la madurez del pulmón. El tema de la prematuridad, ya hablamos antes de las 37 semanas de edad gestacional. Es un factor y es la principal causa de mortalidad infantil, la prematuridad. Y todavía en los países de desarrollo es una de las principales causas o la principal causa de mortalidad infantil. Aunque muchos países ya desarrollados tienen por debajo de los 2 dígitos lo que es el índice de la mortalidad infantil, lo menos cierto que la prematuridad juega todavía, es la que aumenta todavía esa cifra en esos países. Y cuando hablamos también con el tema de la misma prematuridad, mayor riesgo de problemas neurológicos, mayor riesgo de problemas de la ceguera, y un factor importante es que muchas veces cuando tenemos un prematuro alrededor de las 32 semanas de edad gestacional, lo ideal también es hacer un ecocardiograma en la parte neonatal, precisamente por problemas cardíacos que se puedan presentar precisamente relacionados con la misma prematuridad. Eso es cualquier centro médico, no tiene que ser una clínica privada, ¿verdad? Esos son exámenes y tratamientos rutinarios que... Lo ideal que fuera así. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Entendiste? Sí. Yo estoy claro con eso. Comparto Bueno, esa, el doctor esa tiene respuesta. su consulta en el edificio profesional, ¿verdad? Del Sí, materno infantil, en la planta cuarta. Cuarto nivel, Cuarto consultorio nivel. 401. ¿Dónde? Ahí, en el materno infantil, pero en un edificio Edificio moderno, Ah, que está al frente. ahí. profesional, no, en la No, misma acera. En el mismo Está. edificio. Sí, Sí. Casi frente al doctor Ramón Espinal, Sí. un poquito más para acá. Sí. Ah, un ya. edificio muy lindo. A la izquierda, cuando uno dobla. Muy en vez de la bonito derecha, a la que hay. izquierda. Él es un experto y Gracias. toda persona embarazada debe ir donde él para ver cómo está el bebé, cómo va evolucionando, todo lo que él ha explicado, porque allá la ciencia está muy adelantada. Aquí los niños nacían con muchas enfermedades, ya no, ya él se sabe cómo es que va Evolucionando. Sí, hombre, y como evolucionando. dice el doctor, a veces por una simpleza, un niño Sí. con una retinoplastía que se puede prevenir y queda ciego, después no tiene visión después. Ahí mismo se le puede hacer una operación. Bueno, Dentro del- no, todavía hay ya Todavía, algunos pues yo jóvenes vi que que hay hicieron algunos una- jóvenes que ya han hecho especialidad Sí, yo le en vi. cirugía fetal. Por eso necesita esa parte, un apoyo estatal también y un apoyo también de las aseguradoras, porque es un proyecto que creo que si se va haciendo una correlación de varias entidades, se puede llegar a su efecto positivo. ¿Usted no va a apoyar Muchas gracias, doctor. usted no va a apoyar el próximo 28 en la marcha que vamos a hacer? Claro, hay que apoyarla, claro. Sí, claro. Bueno, Claro. Fernando Santos sigue escribiendo y muy bonito lo que escribe. Sí, habla de domingo, también dice que todas las noches se duermen viéndonos a nosotros. Ay, Que hasta gracias. el niño de 7 años dice, pon el programa de mi papi. Gracias, Fernando. Conversamos con el doctor Ernesto Rodríguez. Es muy importante esta entrevista. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a hablar del lío, señores, que hay en Haití. Dicen que muchos ricos salieron. Y el presidente en la OEA. Y el presidente Sí, también, en Washington. que habló de eso, y veo en una página, en un Twitter que tienen los haitianos en español, dándole las gracias al presidente por preocuparse y hablar Y de por ser eso. su vocero. Sí. Hacemos una pausa. Vamos a la pausa y volvemos. regresamos.